Hablamos la semana pasada de la posibilidad del aumento de la escalada en Oriente Medio, algo bastante habitual, con sus altos y bajos, pero en nuestra triste cotidianidad, lamentablemente, desde buena parte del siglo pasado, así es. El caso es que hace 7 días, tras el intercambio de ataques entre la entidad sionista de Israel e Irán, Estados Unidos decidió acudir al rescate de Benjamín Netanyahu. El coste humano ha sido el de al menos 640 muertes. Donald Trump, tras el bombardeo sobre Irán, mostró el semblante de todo presidente de los Estados Unidos: euforia tras el golpe, la misma cara de un triple sobre la bocina, un touchdown o un home run que gana un partido. Es el semblante de Trump, aunque la realidad es caprichosa, y todo indica, según fuentes de Estados Unidos, que no se lograron los objetivos que se proclamaron a bombo y platillo desde la Casa Blanca. La nada sospechosa CNN hizo pública una evaluación preliminar de los servicios de inteligencia que apuntaba a que no se destruyeron los componentes fundamentales del programa nuclear del país persa, que posiblemente se haya retrasado el proceso en el que estaba Irán unos meses. Durante los 12 días más calientes de esta crisis, la entidad sionista de Israel asesinó a 800 personas en Palestina e hirió a más de 3.700. Un tercio de las víctimas fueron tiroteadas cuando buscaban viandas en los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza. 400 personas han sido asesinadas en su camino a estos centros en menos de un mes. Se sabe que un centenar de personas fueron masacradas por el ejército israelí cuando se acercaban a los convoyes de ayuda de la ONU. Más de 3.000 personas palestinas, además, fueron heridas por buscar un trozo de pan. Los planes genocidas de la entidad sionista de Israel han eliminado a 56.000 seres humanos y herido a más de 132.000. Tenemos muy presente lo que está sucediendo desde el primer episodio de este podcast y lo tendremos hasta el último que hagamos en el camarote del transatlántico. Conversamos lamentablemente sobre la guerra, los imperios, los genocidios, con la esperanza en nuestro análisis de trabajar en una ruta que nos lleve primero a unas aguas calmadas y posteriormente a playas, ríos y puertos paradisíacos en la tierra. ¿Qué es lo que queremos normalizar? Y cuando esto llegue, evidentemente lo disfrutaremos y seguiremos analizando. Como hoy, pese a la coyuntura, les saluda José Luis Torremolinos Chamartín, lo vamos a intentar. Muy buenas tardes, bienvenido Yamani Tommi, primer pasajero a bordo, dueño del timón una vez más y además hoy más legitimado que nunca para seguir hablando de Oriente Medio, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de todo lo que se tercie. Bienvenido. Muchas gracias. Hablaremos de Oriente Medio, hablaremos de la guerra y volvemos a ver de nuevo la antigua y no tan antigua, el antiguo no tan antiguo relato de las armas de destrucción masiva. En cuanto a... Hay que decir que en primer lugar quiero dejar claro que Estados Unidos y Occidente, junto con la entidad sionista, que sin Estados Unidos y sin el apoyo de todo Occidente, la entidad sionista no tiene ninguna posibilidad. Efectivamente, ha demostrado que las FDI, el ejército israelí, que se ha vendido como imbatible, invencible, ha demostrado para nada nada de eso, y sino todo lo contrario. De hecho, de no acudir a Estados Unidos y todo Occidente a salvarle, ha demostrado bastante débil. Se ha demostrado bastante débil. Se dice y se repite muchísimo que Estados Unidos, Trump ha salvado, yo lo he escuchado en los medios, nosotros también lo utilizamos para hacernos entender, que Estados Unidos ha acudido a salvar, especialmente Trump, ha acudido a salvar su amigo Benjamin Netanyahu. Nada más lejos de la verdad. Estados Unidos junto a Occidente tienen en Israel
en la entidad sionista como tal un aliado importantísimo en su estrategia global, y sin importar quién está en el gobierno, han acudido y acudirán en su ayuda y en su salvación. Lo han hecho desde Ben Gurion, lo han hecho con Isaac Rabin, con Isaac Shamir, con Ariel Sharon, y lo están haciendo ahora con Ehud Barak, y lo están haciendo ahora con Benjamin Netanyahu. La entidad sionista, a mi juicio, en esta contienda ha salido enormemente debilitado. Irán tampoco ha salido fuerte, por supuesto, pero sí ha ganado tiempo. Irán ha ganado tiempo. Reitero, toda la historia, todo el discurso, todo el relato que se ha construido alrededor de la imbatibilidad de la FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, se ha demostrado que es una quimera. Irán, en cuanto a su programa nuclear, a día de hoy, incluso las agencias secretas de la inteligencia occidentales, entre ellas las de Estados Unidos, reconocen que Irán habrá podido salvar 400 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60%, y todo indica que a día de hoy el régimen de los ayatolás, que no hay que olvidar que ese era el objetivo principal de la entidad sionista de los ataques, que era derrocar el régimen. Hoy hemos visto manifestaciones millonarias en todas las ciudades de Irán en apoyo del régimen que supuestamente querían derribar. Y además, y eso hay que señalarlo, han dejado en ridículo, y lo digo con toda claridad, en ridículo la oposición del régimen iraní, de los ayatolá. Lo vuelvo a retirar, ha quedado en ridículo. ¿Te parece que hablemos de la Unión Europea un rato? Me parece genial. Utilizado una palabra que a lo mejor es un poco gruesa, pero se puede vincular a esta entidad supranacional, sí, si está bien dicho así. El caso es que la Unión Europea, lo hemos conocido esta semana, ha declarado que hay indicios de que Tel Aviv ha incumplido los derechos humanos en Gaza. Lo ha manifestado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Ha reconocido esto: 56.000 personas asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hablamos. La Comisión Europea ha dicho tener informes que acreditan las violaciones de derechos humanos por parte de la entidad sionista de Israel. Netanyahu, según la propia Unión Europea, ha incumplido, aunque no lo quieren aplicar, el artículo 2 del acuerdo entre el bloque europeo e Israel, que este artículo 2 establecería que las dos partes tienen que respetar los derechos humanos y ajustarse a la ley internacional en los acuerdos. La entidad sionista de Israel incumple abiertamente el acuerdo de asociación de la Unión Europea. Esto se lo han planteado a Kallas, Yamani, pero ella responde que se está haciendo presión, que el informe trata de aplicarse, que la Comisión Europea tiene, digamos, sus tiempos y que se está presionando, se están reconociendo estos hechos. Volviendo a este tema, porque consideramos que es importante el acuerdo de asociación, para explicarle a la audiencia qué es la Unión Europea y cómo opera. Para su aplicación o se necesita la unanimidad o el 55% de los países a favor, o que representen el 65% de los habitantes de la Unión Europea. Un mecanismo habitual a la hora de la aprobación de medidas por parte de la Comisión Europea. Evidentemente, si Alemania, por ponerte el ejemplo más claro, o Francia, se oponen a ello, nunca va a prosperar. Pero ¿sabías que sí se ha aplicado en alguna ocasión? ¿Sabes contra quién? No, sorpréndeme. Contra Siria. Ah. Contra Bashar al-Assad. La decisión fue tomada por los Estados miembros en el 2011 y, bueno, rompieron el entendimiento comercial entre las dos partes. En su momento
quisieron hacernos entender que la Unión Europea además perdía en esa ruptura comercial por el petróleo que había en Siria. ¿Cómo lo escuchan? Por el petróleo que había en Siria. Datos antes de que intervenga Yamani, que creo que son importantes y que quiero compartir contigo la audiencia. La entidad sionista de Israel importa el 30% en su momento de los países de la Unión Europea. El principal socio comercial que tiene la entidad sionista es la Unión Europea. Más del 30% de sus transacciones internacionales del pasado año fueron con los Estados miembros de la Unión Europea. Y más del 34% de las importaciones israelíes vienen de la Unión Europea, así como casi el 30% de las exportaciones acuden al bloque comunitario. Bueno, en primer lugar creo que hay que empezar por los famosos indicios. 56.000 personas asesinadas, entre ellas miles y miles y miles de niños y niñas. Pues ya, señora Calas, eso ya no son tan indicios, esos son 56.000 hechos concretos. Y eso hasta donde sepamos. Insistimos en que hay medios israelíes que incluso han llegado a decir que hay muchísimas más personas asesinadas. Y por supuesto los habrá. Estamos seguros porque después si es que en algún momento llega el cese del genocidio, descubriremos que hay mucho más, porque descubriremos, como ya lo hemos visto en alguna ocasión, que hay incluso gente que ha sido asesinada y enterrada sin que nadie lo sepa, incluso gente que ayuda a salvar vidas. Curiosamente, la señora Calas dice: los dos partes cometen errores, cometen asesinatos y no, las dos partes no. Hay una parte que mata y otra parte que se defiende. Vamos a ser claros en eso. Nosotros consideramos que hay un pueblo que se defiende con lo que puede y un ejército armado hasta los dientes que asesina y comete un genocidio. Presión. Se habla de presión. Bueno, vamos a ver presión, en qué sentido habla de presión, pero si aquí el señor Orbán ha recibido a Benjamin Netanyahu en su país, llamándole amigo de su país, cuando este señor está buscado por la Corte Penal Internacional. Una Corte Penal Internacional que, por cierto, su sede está en La Haya y, bueno, creo que luego hablaremos de eso. La última, la semana pasada, esta semana misma, donde se organizó la cumbre de la OTAN, que luego volveremos sobre eso. Otra cosa hay que decirlo, si tú mismo lo has dicho, José Luis, que sin el acuerdo de Alemania no hay nada que hacer para finalizar el tratado de cooperación entre la entidad sionista y la Unión Europea. Hay que recordar que el señor Merz, el canciller alemán, en la cumbre del G7 en Canadá, organizada la semana pasada, dijo que Israel hacía el trabajo sucio por todos. ¿Por todos a quién se refería? Al ejército valiente de la entidad sionista, lo dijo él. Sí, claro, a eso me refiero. ¿A quién se refería por todos? ¿Por todos los europeos? ¿Por todo el pueblo europeo? ¿Por el pueblo alemán? ¿Por Occidente? ¿A quién se refiere? El trabajo sucio se refería, según algunos ofendiditos dirán ahora, que se refería a Irán, pero es que Irán forma parte del eje de la resistencia. No se puede desvincular Irán de lo que pasa en Oriente Medio, estemos a favor o en contra del régimen iraní. El caso es que Irán forma parte de todo lo que sucede en Oriente Medio.
Y este señor ha venido a decirnos que el ejército, las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, de la entidad sionista, hacía el trabajo sucio por todos. ¿Con el trabajo sucio se refería también al asesinato y al genocidio? ¿O solo se refería a Irán? Otra cosa. Se presenta a Israel como la joya de la corona o el país más democrático, mientras que el resto de los países que lo rodean son unos no sé, bárbaros, dictaduras, tiranos, etcétera, etcétera. Tengo que recordar que Israel es el único país de la región que atacó y hostigó a todos los países, a todos sus vecinos, a todos, sin excepciones. Atacó a Egipto, atacó a Siria, atacó al Líbano. De hecho, llegó a tanto dentro, de hecho estuvo metido de lleno en la guerra civil del Líbano. O sea que este país, que este señor Merz lo presenta como el Salvador, me imagino que se refiere a Occidente, y este país que dice esta cosa, entidad sionista, que dice que se defiende y que es cosa de supervivencia, es el único país que atacó a todo el mundo ahí en esta región. O sea, hay que tener esto claro. Por lo tanto, si hay algún país, si hay alguna entidad que está socavando la paz en esta región, es la entidad sionista. Que yo sepa, Irán nunca atacó a Israel directamente, que yo sepa. Pero es que lo que dice Merz es una realidad. Lo que pasa que tal vez no la puede decir, pero la Unión Europea siempre ha tenido esa consideración de la entidad sionista de Israel desde su nacimiento, porque llaman y algunos han querido construir ese relato de que Europa se siente responsable del genocidio nazi que sufrió el pueblo judío y que por eso pues que no tiene esa firmeza, tiene ciertos complejos, pero para no mentir a la audiencia, el asunto no va por ahí. La entidad sionista es un apéndice, sobre todo de Estados Unidos, pero ese conglomerado Estados Unidos / Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, además, es que hay un tema de fronteras. Vamos a ver. Todo el relato que se ha construido alrededor del Holocausto y que ahora parece ser, especialmente los alemanes, están súper, acomplejados con este tema, allá ellos, eso se han cometido. El caso es que la entidad sionista, su existencia no dependió nunca de la Segunda Guerra Mundial. La entidad sionista fue un compromiso de Gran Bretaña y también de los franceses y del imperialismo europeo de crear a los judíos un Estado en Oriente Medio. Y eso viene de la época de Balfour, del ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido a principios del siglo XX. O sea que no tenía nada que ver con esto. Una cosa es el Holocausto, que ahí está, eso nosotros no esto, pero el caso, la entidad sionista llamada Israel, su existencia no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la promesa de Balfour, que se comprometió con los sabios de Sion, una organización que se crea después de lo que pasó con el teniente Dreyfus en Francia, y se comprometió con esta gente, que no se preocupen porque Reino Unido se encargará de encontraros ayudaros a crear vuestro país. Y por eso, cuando el Reino Unido salió de lo que se conoce, lo que es entonces Palestina, Reino Unido tenía el acuerdo de salir un día. Tenía el acuerdo con los países de la zona, el mundo árabe, con los países árabes, y salió 2 días antes. Y los únicos que sabían era aquel entonces el incipiente ejército, lo que podríamos llamar ahora las fuerzas de defensa de Israel.
O sea, que no vengan ahora con que Europa, Alemania, tiene una deuda histórica con Israel, que lo tiene con el pueblo judío, no lo tiene con Israel. Si lo tiene con el pueblo judío. Y no todos los judíos quieren Israel. Es más, hay judíos que no quieren la existencia de Israel porque va en contra de sus creencias. Y hay judíos que son antisionistas. El problema, esto de Israel es una entidad sionista que no representa a todo el pueblo judío. Y tenemos que decirlo. Queda bastante claro esta postura, porque además se tiende a establecer en el relato mediático que hay un antisemitismo por condenar el genocidio, y no lo vamos a hacer, por supuesto. Nosotros no vamos a participar en ese relato, como ha explicado muy bien Yamani. Siguiendo con la Unión Europea, ahora está claramente priorizando la industria de la muerte, así hay que decirlo. Ha habido una cumbre de la OTAN, y bueno, ahí cada cual se ha puesto su gorra, ¿no? Los países europeos les ha tocado esta semana ponerse la gorra de la OTAN, y en otros ratos se pone la gorra de la Unión Europea, pero todo con una estrategia clara: aumentar la producción de armas. Y las armas hay que lanzarlas, Yamani. Si no, en algún momento habrá que hacerlo. No tiene ningún sentido esto que quieren ahora establecer en el relato de no, la defensa, hay que comprar, hay que armarse. No se van a poder acumular, se van a tener que soltar, porque si no, no hay negocio. Entonces, por eso tal vez se entienda que la Unión Europea destinó entre 4 y 6 veces más en gasto militar que Rusia, la principal amenaza, en los últimos 20 años. Cuando se dice que hay que armarse para contener a Rusia, para que Rusia no llegue a invadir el Estado español y Portugal, porque pueden ser capaces, hay que recordar esto, que el aumento en gasto militar supera con mucho, ¿no?, al de Rusia. Y otra cosa que también me parece preocupante y quería compartir contigo, es que cuando hablamos de los planes Next Generation, aquellos planes supuestamente de política expansiva para recuperar la economía de la Unión Europea, o mejor dicho, hacerla más grande después del COVID, forma parte de este plan para reforzar a la industria armamentística. Lo que sabemos de esta parte de la Europa periférica es que la participación de empresas españolas pues va a movilizar 500 millones de euros, y que forma parte de esta treintena de proyectos incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que el gobierno actual anunció el pasado 23 de abril, y al que se van a destinar casi 4.000 millones de euros de los 10.471 millones de euros adicionales que el gobierno aprobó en su momento para la defensa. En este momento nos encontramos, y el conflicto con Irán y el relato sobre lo que está pasando en Oriente Medio, creo que hay que decírselo a la audiencia, tiene que ver bastante con este interés de aumentar la industria armamentística y de hacerla más fuerte en Europa, que parece que es lo único que puede producir o ofrecer en este momento a la ciudadanía. Pues efectivamente, empiezo por donde tú has terminado. Para legitimar un gasto tan enorme en el rearme, hay que crear la sensación de peligro. Si no, no tiene ningún sentido. Porque se necesita crear una sensación de que efectivamente estamos en peligro, por lo tanto hay que defenderse. Trump, a pesar de todo lo que nosotros pensábamos, sobre todo de su primera legislatura, a pesar de que todo de lo que se pensó de él, es un tipo que sabe perfectamente a dónde quiere ir. Y ha dicho una cosa, y a veces dice no sé, pues supongo que a veces el personaje le gana, ¿no?, más que la persona. Entonces ha dicho una cosa, que algo así como que cuando lanzó el ataque contra Irán,
dijo algo así como que para la paz hay que utilizar la fuerza. Y eso es un concepto que se viene manejando, que de hecho se viene manejando desde hace mucho tiempo, especialmente en esos que llaman los águilas, ¿no? El poder más duro, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para simplemente aquello de para tener la paz, prepárate para la guerra. Pero para que esto funcione hay que generar un peligro que la gente lo perciba como algo real. Porque me da a mí que eso de Rusia como que ya no funciona tanto, porque llevan tanto diciendo que Putin iba a atacar a Occidente, que como que la población se ha visto que realmente no hay nada de eso. Y por lo tanto, como que la gente se ha relajado un poquito por ahí. Utilizaron también la migración para tratar de justificar el rearme. Antes de que pasara toda pues bueno, la crisis que ha habido entre Ucrania y Rusia, que terminó en una guerra, antes recordarás que trataron de aplicar el artículo 5 de la OTAN a Bielorrusia porque decía que estaba dejando pasar a los migrantes que trataban de llegar a Polonia. Ese marco de miedo lo intentaron construir primero por ahí, y bueno, tú eres también experto en ese tema, en la frontera sur de Europa. Es decir, armamento, porque es que si toda esta gente se organiza y viene en millones en ese marco que ellos construyen, sí, de hecho, hablan hay que de responder millones. con armamento. De hecho, hablan de millones de personas esperando su turno. Bueno, solo hay que ver también que ya lo hemos hablado en algún momento en otro programa aquí, que los mayores beneficiados, las empresas que realmente han sido beneficiadas por el negocio de las fronteras son todas empresas militares, tipo Leonardo, tipo Indra, etcétera, etcétera. O sea, que claro que sí. Y habrá que construir el miedo, como el tema de eso, de la inmigración no funcionó, y de refugiados y tal, porque puedes ver a una persona que se está huyendo de la guerra demacrada y tal, pues mucho peligro nos representa. Entonces habría que construir. El ejército ruso venía muy bien, lo que pasa que esto, pues con tanto tiempo, pues se ha visto que no ataca ni Europa está en peligro, ni mucho menos. De hecho, algunos líderes europeos están más cerca de Putin que de Europa. Y bueno, yo creo que ahí cuando entra los ayatolás, como un sistema, un régimen teocrático, muy hermético, creo que viene bien. Y además, lo hemos señalado al principio, con la historia de siempre de armas de destrucción masiva. Esto ha funcionado. Por cierto, otra cosa que hemos hablado aquí, Occidente, si algo tiene, es que es muy útil, muy práctico, muy pragmático. Si algo funciona, no lo toques, especialmente en Estados Unidos. Esto, lo vuelvo a reiterar, se llama la teoría del bote de basura. Entonces, ¿qué significa eso? Miras atrás, miras en lo que has hecho, dices, bueno, eso de las armas de las armas de destrucción masiva me funcionó con Irak. Pues lo rescato y lo utilizo y ya está. Pero también quiero señalar un hecho muy, muy, muy curioso. Curioso por lamentable, vergonzoso, pero vergonzoso y lamentable en el personaje en sí, pero también lo que ha hecho. Creo que todo el mundo se acordará bueno, ahora estos días ha salido mucho en la tele, de Mark Rutte. Sí. Mark Rutte, antes de ser secretario de la OTAN, secretario general de la OTAN, fue primer ministro de Países Bajos. Y todo el mundo se acordará a lo mejor no, pero creo que deberíamos acordarnos de una palabreja que se utilizó durante mucho tiempo durante las negociaciones post-COVID, que eran los países frugales. Todo el mundo se acuerda de países frugales, que son algunos, por ejemplo, yo creo que era Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, pero el caso es que estaban liderados por este señor. Y este señor
era el más aférrimo adversario de la península ibérica, y cuando hablo de la península ibérica hablo de Portugal y España a la hora de negociar los presupuestos de Next Generation. Tiene un nombre horroroso. Y este señor, porque Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia son los llamados los frugales, eran lo más contrarios al gasto social, porque son los grandes defensores de la austeridad. Del austericidio. Eso es, según ellos, el equilibrio fiscal, lo llaman así. Pues costó muchísimo convencer a este señor. Este señor exactamente llegó a decir cosas muy feas de España en aquel momento, que no, tipo así como no les vamos a salvar el culo, cosas de estas. Sí, no, y en plan construyendo una imagen que ya se ha hecho anteriormente, claro, de que los países periféricos son gente que siempre tienen vagos y siempre les tenemos que salvar. Pues este señor era el más aférrimo adversario de los Next Generation. ¿Qué pasa? Estos días que se habla de gastar el 5% del PIB en armamento, creo que todos sabíamos, si no, de verdad, había que además los filtró el propio Trump, el peloteo que le estaba haciendo a Trump con que todo el mundo iba a firmar el 5%, era lamentable. Estoy hablando de un señor que hace apenas 4 o 5 años no quería gastarse un duro para recuperar la economía después del parón de la COVID. Y hoy está felicitando a Trump y le está diciendo, escucha esto, eso es muy, muy heavy, le dice, señor, tipo lacayo total, señor, al llegar a La Haya te vas a encontrar con 2 triunfos. Uno ya lo has tenido en Irán y el otro lo vas a tener aquí, en La Haya. Papi. Y es que es lamentable. Pues estos son la mierda de la élite que tenemos en el poder, en este continente, en Occidente en general, porque bueno, yo creo que se comenta por sí mismo, no hace falta comentar más. Pero bueno, el caso que le cuesta a Europa construir un relato. A Europa hablamos de la Unión Europea, sí, porque Europa incluye a otros países que no están en la Unión Europea, ¿no? Ni que comparten la idea de la Unión Europea incluso dentro de estos estados, ¿no? Incluye a ciudadanos y a ciudadanas, por supuesto. Pero le cuesta construir un relato de independencia frente a los Estados Unidos. Bueno, es que la Unión Europea, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la Unión Europea es una criatura de Estados Unidos a través del Plan Marshall. O sea, que ahora no nos tenemos que sorprender. O sea, la Unión Europea sin el Plan Marshall no hubiese existido. Que no hay que olvidar que ese constructo tan maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas, de que la Unión Europea tiene sus propios padres, Monet, que durmió y parece que se le reveló, no sé, parece como un profeta que se le revelan las cosas, es mentira. Los Estados Unidos les ha dicho, tenemos que hacer esto porque estoy harto de tanta guerra entre vosotros y tenemos que entrar en un mundo nuevo, y que tenemos, sobre todo, lo más importante, tenemos ahí al oso, la Unión Soviética, y nosotros tenemos que ponernos a trabajar, porque de lo contrario estos señores nos comen la tostada y yo sola no puedo. Entonces necesito que levantéis la economía, y como la Unión, o sea, como Europa en aquel momento había sufrido lo indecible después de una guerra destructora, no, lo siguiente, pues para que aquí pasa una cosa históricamente, cuando la gente va a la guerra y muere, los supervivientes, sus padres, incluso los mutilados, etcétera, los que vuelven de la guerra, del frente, tienen una cosa muy interesante, que es mirarle a la élite en el poder, porque la élite en el poder nunca va a la guerra. Los ricos no van a la guerra. Los ricos hacen las guerras, pero no van a ellas, no van al frente.
cuando esta gente, los pobres, que son los que van a la guerra, siempre vuelven del frente, tienen como que adquieren esa legitimidad de mirarle a los ojos a los ricos y decirles, hemos muerto por vosotros y ahora me toca un cachito de lo que tenéis. Y ese cachito era el estado del bienestar, era el consenso del estado del bienestar en Europa. Porque, hombre, después de morir tanta gente y sufrir tanta gente en la guerra, hombre, los ricos tenéis que aflojar un poco. ¿Qué pasó? Que los ricos, efectivamente, no les quedaba otra, aflojaron durante 30 años. A la primera encontraron la excusa perfecta. Primero ya se veía venir con el mayo del 68, que la cosa no les gustaba mucho, ¿eh? Ojo, que en eso de tantas libertades y tanto estado de bienestar social, como que no. De hecho, todo el mundo sabemos lo que hicieron en París. Pero la razón real la encontraron con la crisis de la energía del 73. Ahí dijeron, bueno, aquí está la excusa perfecta para volver a terminar con eso del keynesianismo, del consenso keynesianista, y empezar a recuperar aquel poder, porque bueno, la gente ha muerto, pero hace ya 30 años, tampoco vamos a estar aquí todo el momento, todo el rato aquí desviando el dinero a la seguridad, a las arcas del Estado, porque no hay que olvidar, hay un hecho objetivo, que todo rico que paga impuestos considera que el Estado le está robando. Sí, claro. Entonces, en el 73, cuando los países árabes y de la OPEP dijeron hasta aquí, y bloquearon la venta del petróleo, etcétera, etcétera, y surgió ahí una crisis bastante gorda, los ricos de Occidente, especialmente de Europa y Estados Unidos, dijeron, pues hasta aquí. Y entonces volvemos a lo mismo, y por ahí surgen líderes siempre dispuestos, pues Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Tony Blair, aunque bueno, Tony Blair muy tarde, pero entra dentro de la misma lógica. Según Margaret Thatcher es su mejor creación. Claro, y actualmente Starmer. Siempre hay gente que está dispuesta. Y bueno, estamos en esas ahora, o sea que no nos sorprendamos con eso de la Unión Europea, con que diga cosas y haga otras diferentes. Siguiendo con esta línea, si te parece, Yamani, vamos a hablar un poco del multilateralismo, que se habla cada vez que Trump abre la boca, y desde que llegó a la anterior administración y luego le sucedió Biden. Lo hemos comentado en este programa, pues Trump llegó a la Casa Blanca como parte del movimiento MAGA, en hacer grande América, lo que ellos llaman América, que es Estados Unidos, de nuevo. Y que pues, ello implicaba ocuparse de la agenda nacional y no tanto a las guerras de fuera, ni intervenir en Oriente Medio, bueno, más allá de defender y justificar lo injustificable que hace la entidad sionista de Israel. El caso que luego hablaremos también de Irán, ¿no? Pero pese a todo lo que ha pasado y por supuesto, sin olvidar los centenares de muertos que ha habido en esta crisis, pues al final ha sido como una especie de relatos combinados. Comentábamos en la entrada que Estados Unidos no ha acabado con el programa nuclear iraní, luego ha habido una respuesta de Irán también como parte de ese relato, ha habido la intervención de China, aunque no se ha conocido, ha habido la intervención de Rusia, y al final, pues bueno, cada cual ha contado lo que ha querido y se ha acotado. Y supuestamente de Pakistán también. Y de Pakistán. Pero si nos alejamos de este análisis que hacemos de relato, pues Trump ha ninguneado al Congreso estadounidense, lo han hecho también otros presidentes, no vamos a ser hipócritas. Ha adoptado a sabiendas una decisión que viola la Constitución estadounidense y sobre todo se ha saltado la legalidad internacional. Esto, y por ser muy concreto, por si lo puedes desarrollar, Yamani, aparte del multilateralismo, cuando hablamos de que ha violado las leyes internacionales, ¿esto de verdad choca tanto
teniendo en cuenta que no ha habido soldados muertos de los Estados Unidos en esta acción que han tenido con el movimiento MAGA? ¿Realmente le perjudica a Trump esta acción que ha tenido, que no ha tenido posteriormente recorrido de llegar a una guerra? Vale. El tema de si ha vulnerado o no ha vulnerado las potestades del Congreso. Seguramente, internamente sí. Pero no hay que olvidar que en Estados Unidos el que tiene la capacidad para diseñar y decidir sobre las relaciones exteriores es el presidente. De hecho, es el campo donde realmente los presidentes de Estados Unidos tienen un verdadero poder casi dictatorial. O sea, no... Por lo tanto, si tenemos en cuenta esa teoría que viene de la teoría del realismo político, que es la guerra es hacer política por otros medios, y en este caso el presidente de Estados Unidos tiene que hacer política exterior, probablemente este ataque a Irán entra dentro de esa lógica. Por otro lado, no hay que olvidar que actualmente Trump tiene un poder tan inmenso dentro del Partido Republicano que posiblemente, teniendo en cuenta que los republicanos tienen mayoría en el Congreso, pues posiblemente no habrá pensado que no le hace falta. Y efectivamente, seguramente es así, porque o sea, actualmente no hay ningún senador ni congresista, especialmente de los republicanos, pocos se atreven a llevarle la contraria a Trump. O sea, ojo, lo cual, en este sentido, no creo que haya ningún problema. Eso no va a generar un problema institucional en Estados Unidos, más allá de esa oposición, por ejemplo, liderada por siempre se me va el nombre, Ocasio y el otro, Bernie Sanders. Bernie Sanders Y su candidato en Nueva York. En Nueva York, que ya veremos cómo le va. Más allá de esto, internamente yo creo que no le va a generar problema. Grupo MAGA. Hemos visto a Steve Bannon muy cabreado con Trump porque no quería meter a Estados Unidos en una guerra. El miedo era que si el ataque, se convirtiera en una guerra abierta con Estados Unidos, con Irán, donde podrían morir ciudadanos estadounidenses, sean soldados o no. Como esto no ha pasado, entonces el grupo MAGA, incluso Trump lo puede vender internamente de que yo soy muy... En el sentido de que cuando hago, yo sé lo que hago. De hecho, internamente, es que estos 12 días han sido muy curiosos, porque probablemente en una guerra todos se declaran vencedores, claramente. Bueno, salvo que haya una derrota como ha sido con Saddam Hussein, que ahí declarar que has ganado no tendría ningún sentido. Pero en estos 12 días, todos los actores han ganado. Pueden declararse ganadores. Y si tú te fijas en los indicadores, realmente todos han ganado. Porque Irán ha ganado tiempo, ha salvado su proyecto, su programa nuclear. La idea era derrocar al régimen iraní. Ahí donde quiero ir yo sobre todo creo que ha fortalecido su régimen. Yo creo que sí, lo ha unido más a su ejército, a la población, o al menos en parte mayoritaria de la población. Israel puede incluso declararse también ganadora, porque dice, pues yo en esta región hago lo que quiero, ataco a gente, mato a gente, estoy cometiendo un exterminio. Hace no apenas un año eliminé a toda la cúpula de Hezbollah, estoy atacando, estoy metida en Siria, casi a 30 kilómetros de la carretera. Importante, asesinaron a 800 personas en esos 12 días en Palestina. Que sí, eso claro que hay que decirlo. Y de eso no has hablado estos días. Y en Israel nadie le dice nada. A la entidad sionista nadie le dice nada. Es más, le felicitan. Y Estados Unidos, con Trump a la cabeza, puede decir,
he ganado porque he hecho una intervención perfecta, he eliminado el programa nuclear iraní, incluso he generado el relato de que soy infalible, porque Trump ha generado ese internamente. Ahora trata de colocar de que le ha perdonado la vida. ¿A quién? A Ali Khamenei. Uh-huh. Bueno, eso de perdonado la vida, eso, vamos a ver. Cualquiera que se atreva a asesinar a Ali Khamenei, que es el guía supremo de la revolución iraní, de los ayatollah, se ha metido en un lío muy grande. Pero Netanyahu y la antisionista de Israel, ¿tú crees que no quieren asesinarlo? Sin duda lo quería hacer, pero estoy absolutamente convencido que Estados Unidos ha cogido el teléfono y le ha dicho, como pases esa línea, en plan hijo, en plan padre a hijo, te mato. No quiero que me metas en ese lío. Entonces, ¿tú no crees que a Trump le han tendido una trampa? A Netanyahu con su habilidad le ha tendido una trampa. La verdad que no. Yo no creo que esto estaba todo bien orquestado, y en el cual la trampa incluso participó Europa. Te digo, vamos un poquito de hacer de la crónica de esto. Irán estaba negociando antes de los ataques, antes de todo esto. Estaba negociando sobre su programa nuclear. Bueno, primero hay que volver hasta 2015. En 2015... Irán firma un acuerdo con Europa y con Estados Unidos de Barack Obama. Y Irán lo ha cumplido. Quien ha salido del acuerdo ha sido Trump, creo que en el año 2018. O sea que quien ha asaltado, quien ha fallado, quien ha faltado al acuerdo ha sido Trump. ¿Vale? Luego, durante este año, durante 2 meses, Irán estaba negociando. Y claro, en una negociación se sabe que hay movimientos. Haces un poquito el paripé, haces como que te levantas pero no, presentas una idea de máximos sabiendo que no te van a dar ni de lejos lo que tú quieres. Pero claro, entra en esa lógica lo que hemos llamado hace poco aquí el ser satisfecho. Como sabes que no te van a dar todo lo que quieras, pues presentas lo más, porque si no, porque todo lo que vas a presentar, el otro lo va a considerar es que eres tonto, esto no te lo voy a dar. ¿Qué pasa? Que Israel ataca con el objetivo de terminar con esas negociaciones y también con el supuesto programa nuclear, y con el objetivo real, que es derribar y acabar con el régimen iraní directamente. ¿Qué pasa? Que Trump, todo se sabe ahora, Trump sabía perfectamente que Israel iba a atacar Irán. Es más, estoy absolutamente convencido, sin la ayuda técnica de información a tiempo real de Estados Unidos, de los satélites, etcétera, etcétera, Israel no podía hacer toda esa operación ella sola. Luego Trump le dice a todo el mundo, incluida Irán, le dice, os doy una semana. Y parece ser que esta semana de repente se convierte en 2 semanas. Dice, les voy a dar 2 semanas para que piensen. Pasan 3 días y ataca. Entonces, a ver, y la Unión Europea lo mismo. Mientras Estados Unidos y Israel atacan Irán, Europa hace el paripé de negociar y hacer no sabíamos si de mediador o de lo que fuera. Se ofreció como mediadora. O sea, todo era mentira, que están acordados. Y aquí te voy a soltar una hipótesis mía. Adelante. Creo que hemos hablado mucho aquí de la diferencia entre régimen y sistema político. Se supone que un régimen es un sistema generalmente sin instituciones, sin equilibrios, y además el poder está en manos de una persona o un grupo de personas. Mientras que un sistema político se
se suele decir que es un sistema democrático, un sistema de equilibrios, de división de poderes, etcétera, etcétera. De tal modo que existe el régimen, por ejemplo, tú nunca habrás escuchado el régimen siempre se coloca junto a algo, el régimen chavista, el régimen de los ayatolá, el régimen de Saddam Hussein, el régimen siempre es de alguien. Y tiene una connotación peyorativa. Mientras que el sistema político siempre se habla, es que el sistema político europeo. Son antisistema. Claro. Algo feo ser antisistema, no ser antirrégimen. Ser régimen significa ser opositor, ser demócrata. Ser antisistema significa ser dictador, significa ser mala gente, subversivo. Incluso subversivo, terrorista, etcétera, etcétera. O incluso punky, algo así. Sí. Pues allí va mi hipótesis. Estamos viviendo en una época donde el Occidente está viendo que su poder está cada vez más decadente, cada vez más socavado porque países considerados del sur global, o no tanto porque Rusia del sur global no lo es. Es curioso que Occidente no ha sabido integrar a Rusia. Eso es un error garrafal que pagará el precio tarde o temprano, porque Rusia era tan fácil como integrarla en todo el sistema europeo o occidental. Y además, los propios rusos estarían encantados, pero no lo hicieron. El caso, como estoy diciendo y repito, como Occidente está viendo que está perdiendo completamente su capacidad hegemónica, la está perdiendo en Asia, la está perdiendo contra China, contra Rusia, incluso en África, y no te digo también en Latinoamérica, aunque en Latinoamérica a veces hay un movimiento pendular. Entonces, existe una cosa que yo llamo el régimen imperial occidental, donde el mayor dictador es Estados Unidos, donde Europa juega al despiste, tipo pues esta gente buena que puede jugar papeles, a veces ese rol, por ejemplo, de cuando Estados Unidos no puede discutir o negociar directamente, como ha pasado ahora con Irán, lo hace Europa jugando ese papel del niño bueno, y luego están otros países, pues tipo, depende de quién gobierna, que están en la órbita. Pues se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Argentina de Milei, y por supuesto están Japón y Corea del Sur. Entonces, estamos hablando de un régimen que está, el régimen occidental, con pretensiones imperialistas, no con pretensiones, sino con pretensiones de defender el imperio que le queda. Esto es como España, cuando solo le quedaba Filipinas. Mucho se perdió en Filipinas, ¿no? Y más se perdió en Cuba. Eso es. Entonces, Estados Unidos, como cabeza del imperio, no lo va a permitir. A mí me sorprende en todo ese juego, la verdad, que hacen algunos países en todo ese juego de la OTAN. Sé que históricamente les viene, porque les viene dado históricamente, y estoy hablando concretamente de Turquía. Yo entiendo que Turquía ahora mismo, de verdad que no entiendo qué hace la OTAN. Yo entiendo que en otras épocas, cuando Turquía no tenía pretensiones de hegemonizar la región, y porque tenía muchísimos problemas, y por ahí estaba el PKK, y estaban los kurdos, etcétera, etcétera, y la Unión Soviética no era un gran amigo, y que además Turquía históricamente ha sido un imperio en confrontación permanente con los zares, y entiendo que históricamente le puede venir esa vena de meterse más en Occidente, y sobre todo con Mustafa Ataturk, con Ataturk, que era muy pro-occidental y contrario a todo lo oriental. Pero ahora, una Turquía que pretende ser el hegemón, al menos en su región, yo, porque no entiendo la verdad qué hace ahí, y sobre todo siendo un país que claramente cada vez toma unas derivas más islámicas.
¿Entenderías el fracaso también de Europa de no haber integrado a Turquía? Bueno, eso tengo que decir que no ha sido el fracaso tanto de toda Europa, pero sí, sobre todo la oposición ciega y absurda del país de Merz, el señor ese que ha dicho ahora mismo que Israel hace el trabajo sucio. Eso siempre ha sido una oposición aférrima y además sin sentido de los alemanes. Bueno, tras este análisis, si te parece, vamos al tramo final del podcast y te voy a plantear que hablemos de Irán y de las posibilidades que pueda haber. No quiero que caigamos en la política ficción, no es la idea, pero sí de plantear escenarios posibles. Irán no se quedó con los brazos cruzados, atacó una base. Pero bueno, ya hemos visto el relato de cómo se produjo ese ataque de cara a su población y de cara al régimen iraní. Entendemos que les habrá funcionado el hecho de que hayan respondido, pero sin querer caer en la política ficción, imaginemos, o no, más que imaginar, planteemos lo que podría hacer Irán si hubiera una escalada, sobre todo contra Estados Unidos, que Estados Unidos bombardeara, entrara de lleno, como en Irak. Podrían responder Yamani bombardeando las infraestructuras petrolíferas de Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, países que por otra parte normalizaron sus relaciones con la entidad sionista, como has dicho varias veces tú, con los acuerdos de Abraham. Sí. Podía poner en riesgo las relaciones con el conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo. Un ataque directo a las refinerías de Arabia Saudí sería como atacar a los Estados Unidos, así lo entendemos, y ello además podría significar la ruptura de relaciones, no sé si ruptura, pero dificultades de relaciones con China y con Rusia. Sobre todo Rusia no tiene ningún interés en un enfrentamiento con Arabia Saudí, y yo creo que China tampoco. Posibilidades menos dramáticas y tal vez más realistas, pues debemos decir que el eje de la resistencia pues sigue existiendo, está muy debilitado, no vamos a engañar a la gente, pero sigue existiendo y lo puede activar Irán. Este eje de la resistencia sería Hamas, sería Hezbollah, que han sido atacadas y las han debilitado, como decimos, pero siguen activas. No se suele hablar de las milicias chiíes iraquíes y yemeníes. De yemeníes se ha hablado, nosotros sí hemos hablado, pero vamos, no suelen estar como actores de ese eje de resistencia. Pero quería compartir contigo que precisamente el clérigo chií Muqtada al-Sadr en esta crisis se ha dicho que tranquilidad. De momento no sabemos lo que estarán conversando entre bambalinas. Y bueno, pues las milicias hutíes en Yemen ya han demostrado que pueden dificultar la navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb. Y por último, Irán tiene un botón nuclear que llaman, aunque no tiene armamento nuclear, que es el estrecho de Hormuz. Esto me parece mucho más complicado porque sería atacar a China. En cierta manera, o no atacar a China, pero sí atacar a sus intereses. Seriamente sus intereses, que es como atacar a China, lo que siempre tú mencionas, que China es su imperio comercial. Claro. Bueno, aquí hay que señalar varias cosas. En primer lugar, efectivamente ha sorprendido enormemente, porque esa guerra es después de la guerra que tuvo la entidad sionista con Hezbollah y con los hutíes directamente, con la idea de debilitarlos, pasó directamente, porque estos son aliados directos, se conoce, y además están armados por Irán. Cuando supuestamente debilitó a estos dos, pasó directamente al centro, digamos a la cabeza de la serpiente, como ellos lo llaman. Y sorprendió enormemente que tanto Hezbollah como los hutíes y también las milicias chiíes en Irak no hayan hecho absolutamente nada.
Y eso algunos lo pueden, seguramente lo harán, lo pueden justificar con que están muy debilitadas, nada más lejos de la verdad. Están debilitadas, sí, pero podían hacer mucho daño. Y saben hacer la guerra. Y además están entrenados en la guerra directa, en el cuerpo a cuerpo, especialmente los Hezbollah, los milicianos de Hezbollah. No lo han hecho. Y eso porque realmente si lo hubiesen hecho estaríamos ante una guerra ya abierta en toda la zona, toda la región de Oriente Próximo. Otra cosa, que mientras que Occidente estaba librando su batalla, su lucha y su guerra, Irán estaba librando dos. Una, que es la guerra directa a través de misiles y tal y cual, y otra, una guerra geopolítica. Porque Irán, cualquier movimiento que hacía, lo tenía seguramente que consultar con sus aliados. O sea, Irán no podía no dejar de responder porque sería una derrota, cosa que no podía permitirse, pero estaba todo calculado. De hecho, tú lo has mencionado, no hay que olvidar que China recibe, creo que el 30% del petróleo iraní lo vende a China. O sea, es una cantidad enorme. Además, la economía china es una trituradora de energía, necesita esa energía. Cerrar el estrecho de Hormuz significa dañar y mucho la economía china. Y además, la economía china, que es una economía expansiva en el sentido que es comercial. No es una economía de hegemonía militar, al menos en este momento. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido que Irán hacía unos equilibrios enormes, porque estoy absolutamente convencido que ha dado la orden a todas esas milicias suyas que han sido armadas por ellas: no se muevan, quédense quietos, de momento no hagan nada. De hecho, fíjate el ataque. El ataque ha sido a la base de Udeida en Qatar. Ha sido muy calculado y a día de hoy ya sabemos que incluso Qatar ha sido avisada: oye, te vamos a atacar, estate preparada, y hasta posiblemente les habrán pasado hasta las coordenadas de los misiles por donde van a pasar, y ha atacado curiosamente al país, y eso puede resultar muy contradictorio, pero ha atacado al país más amistoso que hay con Irán en toda esa región. De modo que, bueno, si estropeamos la amistad y además la vecindad, no llegará la sangre al río, porque está claro que Qatar, además jugando el papel del mediador en esta región, y le interesa mucho a Qatar conservar ese papel de moderador, de gente que siempre media, y es verdad, Qatar ha mediado en muchos conflictos. Un país así, casi un tipo de Suiza, aunque Suiza ya ha perdido ese papel histórico, que quiere ser la nueva Suiza de esa región, no le interesa entrar en una guerra directa con Irán, aunque estos le han atacado, pero de hecho luego hubo una llamada entre el emir de Qatar y el presidente de Irán, en el cual se disculpó mucho, revalorizó mucho en la vecindad y tal y cual, pero claro, había que hacer. O sea, incluso yo creo que los cataríes han entendido perfectamente que, bueno, es que Irán tenía que hacer, algo tenía que hacer, es que le han bombardeado están bombardeando su país, y además que nosotros tenemos aquí la sede del control de la sexta flota de Estados Unidos, de toda la flota que hay en la región. La sede de donde se dirige esta flota está en Qatar, en el Udeida, o sea que, lo cual era lógico. ¿Qué más digo? Creo sinceramente que tengo esa sensación, no lo sé, espero equivocarme. Tengo la sensación de que la entidad sionista considera y seguirá considerando que este cierre de la guerra actual es un cierre en falso. No le ha gustado absolutamente nada.
De hecho, hay indicios súper interesantes, pero claro, es que todo el mundo quería dar el último golpe. Todo el mundo quería dar de hecho, Irán dio el golpe casi a las... porque la tregua tenía que empezar, creo que a las 7:30. Irán esperó hasta el último minuto para atacar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería dar ese último golpe para decir: yo he dado el primero y el último. ¿Qué pasa con Irán? Irán decía, su relato oficial era: Israel, la entidad sionista, ha empezado la guerra y nosotros la terminaremos. En el sentido de, si doy el último golpe, se considerará que yo la terminé. Pero si doy el penúltimo, como que no la he terminado yo, entonces tengo que dar otro. Y hay otra... Y Israel también hizo, lo intentaron, ¿eh? De hecho, ahora mismo yo no sabría decirte quién dio el último golpe de verdad. En sus respectivos países dirán que, sí, cada cual dio el último. Yo creo que han hecho una cosa que es ofrecerse la posibilidad de construirse un relato de cara al interior. Israel, he dicho que no le ha gustado nada. Israel ha perdido una cosa muy, muy, muy importante: el frente interior. Mientras que Irán ha ganado el frente interior, Israel lo ha perdido. Israel es la verdad que es muy curioso lo que hace Israel, porque Israel tiene el frente de guerra y luego tiene el interior, que es su país, su gente, que lo considera como un frente más. Israel ha perdido ese frente porque si algo asusta a Israel es la reinmigración, la salida de gente, y se ha visto que mucha gente ha salido, entonces, esto sigue siendo una tregua, ojo, todo el mundo lo llama así. Eso no es el fin de la guerra, eso no es el cese definitivo de la guerra, eso es una tregua. En cualquier momento puede reanudarse. ¿De qué depende? Dependerá supuestamente de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Y aquí el problema. Y si me alargo me dices: Israel quería derribar al régimen, Estados Unidos querría terminar con el programa nuclear definitivamente de Irán. Entre medias han descubierto una cosa que sí la tenían seguramente, pero creo que no la tenían dimensionada como tal, y es el poder balístico de Irán. Nadie pensaba que Irán iba a tener tanto poder misilístico, de armas balísticas, como han descubierto. De repente Israel descubre: yo pensaba que este señor era un peligro para mí porque fabricaba armas nucleares, o tenía la intención, y resulta que sin armas nucleares me has estado golpes muy, muy duros gracias a un programa de misiles muy, muy, muy desarrollado, que nadie esperaba que estuviese tan avanzado. Entonces, probablemente en las negociaciones, Estados Unidos y sus aliados, el régimen imperial occidental, como yo lo llamo, querrá terminar con el programa de misiles balísticos de Irán. Y eso Irán no lo va a aceptar nunca. Nunca, porque es igual. Igual que Israel es cuestión de supervivencia, para Irán también. Entonces, si Occidente se equivoca y mete los misiles en la ecuación, los misiles balísticos de Irán en la ecuación, volveremos a la guerra. Y ya por último, vamos a cerrar el podcast con esto, tenemos que hablar de Netanyahu. No hemos hablado en estos programas de una cuestión que yo creo que está ahí. Es cierto que la entidad sionista de Israel tiene un proyecto colonial y quiere expandir sus fronteras por la región. Pero no menos cierto es que Netanyahu tiene serios problemas en su gobierno, y que una de las teorías, que yo creo que es así, es que mantiene también la guerra para poder mantenerse en el cargo, posponer las acusaciones de corrupción a su gobierno que tienen, porque
tendría garantizada la inmunidad en este momento. ¿Qué opinas tú de esta hipótesis? Bueno, en primer lugar tenemos que separar, lo que, como bien has señalado, las pretensiones de Israel como Estado que forma parte del imperialismo global y que es un Estado imperialista en sí, que es un Estado colonizador y que practica el genocidio y que el apartheid, y que eso no tiene nada que ver con que esté en el gobierno ahora Benjamin Netanyahu o que en su momento Golda Meir, no hay que olvidar, por ejemplo, Golda Meir también hizo esto, Ehud Barak hizo esto, incluso en épocas donde gobernaban gente supuestamente de izquierdas. Creo que Ehud Barak era del Likud, de izquierda, aún así hacía cosas iguales. O sea, no llegaban a tanto, pero porque las circunstancias eran otras. Por lo cual, el proyecto de la entidad sionista llamada Israel es una cosa, y luego los desmanes que haga cada primer ministro que llegue en su momento es otra cosa. Igual que en su momento Ariel Sharon hizo barbaridades. Yo creo efectivamente que Benjamin Netanyahu está acorralado y sin duda aprovecha las pretensiones estas imperiales de expansionistas de Israel para seguir alimentando esa máquina y a la vez salvarse a sí mismo. Pero yo voy a decir una cosa a riesgo de equivocarme. No es tanto prolongar la guerra para salvarse mientras la guerra dure, sino construir a través de la guerra un relato de yo he salvado a Israel. ¿Cómo me podéis juzgar a mí que yo he salvado a Israel? Porque Israel tiene un problema existencial. Su mujer, la mujer de Benjamin Netanyahu, en algún momento he leído que creo que en una entrevista se enfadó mucho y le dijo al periodista o algo así, no recuerdo exactamente, pero sí dijo que Benjamin Netanyahu estaba como destinado a salvar a Israel. Y creo que él en su fuero interno posiblemente se lo cree. Entonces, creo que lo que está haciendo es trabajar aprovechando la propia idiosincrasia de la propia entidad sionista que tiene esa tendencia al expansionismo y a sentirse siempre en peligro, porque de ahí el problema existencial siempre de Israel, para él construir el relato de cara al futuro, porque yo creo que él considera que en algún momento le van a juzgar. Mientras siga siendo primer ministro no, pero en algún momento llegará y se sentará frente a un juez y entonces habrá creado un estado de cosas en la sociedad israelí de tal modo que va a resultar muy complicado juzgar a Benjamin Netanyahu. Llegaría un momento en que, por lo menos esa es su pretensión y ese es su anhelo y su deseo, sería juzgar a Benjamin Netanyahu, se parecería casi a como juzgar a Ben Gurión. O sea, sería muy difícil. Entonces, Ben Gurión como casi fundador de Israel, ¿no? Entonces, quiere entrar en ese club selectivo de los creadores y salvadores de Israel. Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Además, ningún primer ministro israelí ha sido castigado por los tribunales de manera severa. Sí, pero se ve que ha cometido errores severos también. Entonces llegará un momento en que creo que la sociedad israelí parte, o al menos esa parte muy conservadora, muy radical, muy de derechas, etcétera, saldrá a la calle a decir: ¿cómo vais a juzgar a este señor si este señor está a la altura de Ben Gurión? Un gran hombre de Estado, un gran genocida. Ha salvado a la entidad sionista de un peligro inminente que es que Irán tenga armas nucleares. Y claro, si Irán tiene armas nucleares, ¿contra quién los va a dirigir? El relato interno es contra Israel. Y mira que lo que ha hecho es un tío valiente que ha montado una guerra contra nuestro enemigo. Básicamente es eso. Yo creo que Irán ahora mismo es como Egipto en su momento.
Egipto de Jamal Abdel Nasser en su momento, y este señor pues está reconstruyendo esa era mítica del ejército y de Israel como frente común en contra de los enemigos que lo quieren destruir y lo quieren echar al mar. Entonces, yo creo que está más en esas que en alargar por alargar. Pues con esa reflexión cerramos el podcast de hoy. ¿Cómo te has sentido este año en el debut del podcast? Pues lo estábamos comentando al principio, hemos aprendido mucho, no solo aprendido a nivel intelectual, sino hemos aprendido, vosotros no lo veis, pero tenemos aquí una mesa de sonido que nos ha costado muchísimo aprender cómo funciona. Parece ser que lo hemos conseguido, hemos aprendido a nivel técnico, hemos aprendido mucho leyendo, buscando información, y sobre todo hemos discutido mucho, y espero que hayamos logrado al menos instalar algún mensajito que pueda servirnos en ese tiempo que necesitamos de la colectividad. A toda la audiencia, muchísimas gracias por seguirnos en esta primera temporada, en esta parte del mundo. En la Europa del Sur es verano. Así que volveremos en otoño. En otoño o en el verano, con el otoño ya a la vuelta de la esquina, con muchísimo calor, lamentablemente, por las inclemencias del tiempo sobrevenidas que año a año estamos sufriendo en las últimas décadas. Y con toda la energía nos tomamos este descanso para reflexionar, para leer, para mejorar aspectos técnicos, e iniciaremos la segunda temporada en unos meses. Se nos hará un poquito largo, pero que sepan que vamos a volver con toda la energía, el aprendizache y con la idea de aumentar esta comunidad de reflexión y abierta. Y sobre todo aprovecharemos para indagar muchísimo y tener una idea clara de lo que queremos hacer en la temporada próxima. Así que síganos en el transatlántico.org. Ha sido un placer. Les han acompañado Yamani Tommy y José Luis Romocha en estos meses intensos, con un análisis, yo creo, reposado, profundo, con invitados de cierto bagaje y trascendencia que han aportado cosas que consideramos imprescindibles, y con estas ideas regresaremos pronto. Hasta pronto.